Desde Córdoba para conquistar el mundo del fútbol sala. Hoy ponemos el foco en uno de los grandes referentes del deporte español, Andrés Alcántara Prieto, conocido por todos como Andresito. Internacional con la selección española y campeón de Europa en 2016, este talentoso ala ha construido una trayectoria ejemplar basada en el trabajo, la calidad y el compromiso. Su carrera le ha llevado por clubes históricos como Aquasierra, Futsal Cartagena, Rivera Navarra, El Pozo Murcia, Jinbei Cartagena y el poderoso Nagoya Oceans de Japón, donde se convirtió en una de las figuras del fútbol sala asiático. A sus 34 años, el cordobés sigue ampliando frontera y escribiendo nuevas páginas en su brillante carrera. Tras cerrar su etapa en Japón, afronta una nueva aventura en Malasia de la mano del Johor Darul Tassim, uno de los clubes más ambiciosos del continente. Experiencia, liderazgo, talento y mucho gol. Hoy conocemos más de cerca la historia de un jugador que ha llevado el nombre de Córdoba y del fútbol sala español por todo el mundo. Con ustedes, Andresito. Bueno, hoy tenemos, para mí por lo menos, un referente que sufrió, que tuvo una gran progresión en nuestro fútbol sala nacional, Andrés Alcántara. Andresito, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Nada, el placer es mío. La verdad que teníamos ganas ya de juntarnos los dos y mira, se ha podido dar, por fin. Una cosa que me gusta, que aunque esté fuera y aunque yo, por ejemplo, ya sé que se critica mucho, se nota que somos andaluces, aunque estés fuera, aunque haya estado fuera, se nota los andaluces. Eso está bien, yo no lo sé, yo una cosa que personalizo. Bueno, Sí, vamos no con se la pierde primera. La el primera acento. facilita. ¿Por qué te iniciaste en el fútbol sala y no, por ejemplo, en el fútbol? Bueno, inicié sinceramente gracias a mi hermano, que él es mayor que yo, del 84, y él era portero y jugaba obviamente a fútbol sala. Entonces, desde muy pequeñito, desde los, recuerdo, los 4 añitos, 5, ahí ya pasando a primaria, él me llevaba a los entrenamientos y me encantaba. Estaba siempre con un balón desde pequeño en mi casa, jugando con él, tal. Y me llevó pues al equipo que luego yo crecí en base, en Córdoba, que es Adeval, una base muy potente y famosa, que han salido varios jugadores. Y eso fue, por el fútbol sala me decliné gracias a mi hermano, sinceramente. Y estamos en esos inicios, ¿vale? Cuando poco a poco vas dando esos pasitos. Y te llega, por decirlo así, esa primera parte de ya decir, de doy mi salto a ser ya jugador profesional. ¿Cómo te llega? ¿Cómo se toma? ¿Cómo se mentaliza? Pues sí, además ese momento lo recuerdo muy especial y te diría que ese cambio ahí fue en la etapa mía de juvenil, segundo año, jugaba en Aguasierra Villafranca, lo conocerás, un mítico de Segunda B, tal, de Córdoba, y yo era juvenil. Fuimos campeones de Andalucía, fuimos al Campeonato de España y ahí pues se fijó en mí Fonseca, Luis Fonseca, el mítico entrenador. Y ese año, al año siguiente, yo era todavía categoría juvenil, me llamó y me fichó para lo que era entonces Real Cartagena, que ahora el Jimby que cambió, pero bueno, es diferente presidente y tal. Pero ese fue mi punto de inflexión ahí del fútbol sala de nivel, a nivel profesional, digamos. En juvenil segundo, que jugamos en una liga andaluza con muchísimo nivel, tú lo sabes cómo es andaluz, la liga juvenil muy buena que era, y fuimos campeones, y luego en el campeonato de España pues se fijó Luis Fonseca en mí, y nos llevó con Luis Jara, que ahora está en Vigili, y Fabio el portero, que ahora juega en Córdoba, los tres. Y vamos a ese cambio primero. De estar en casa, aunque juegas, compites, a de pronto tenerte que ir de casa, siendo todavía juvenil. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo te Sí, adaptas? fue, a ver, no fue, digamos, duro, porque mi ilusión, bueno, a día de hoy mi pasión es el fútbol sala, tengo la misma ilusión, las ganas, hambre que desde el primer día, y fue muy fácil, porque era mi sueño desde muy pequeñito, desde los 4 años, como te dije, que iba al campo a fútbol sala con mi hermano, y fue fácil esa decisión.
Es más complicado el hecho de tenerme que retirar pues de la familia, de yo recuerdo mis padres llevarme a Cartagena en el coche y luego contármelo a ellos, o mis tíos, de mi madre todo el camino de vuelta se tiró llorando, ¿sabes? Porque me dejó allí en Cartagena con 17 años. Eso es un poquito lo más duro, el alejarme de mi familia y de mis amigos, porque soy muy familiar, soy muy de mis amigos y eso fue un poquito lo más duro. Pero bueno, a día de hoy, pues sigo manteniendo, vamos, obviamente con mi familia, con mis mismos amigos, pero eso sería lo más duro, tío. Y en ese salto que das, aunque ya estás teniendo una formación importante, pero ese salto que das a profesional, ¿te logras adaptar tranquilamente, por decirlo así, a esa nueva plantilla en la que llega con jugadores profesionales? ¿Te ayudan a adaptarte o te cuestan los inicios? Sí, por supuesto que al principio fue duro y bonito a la vez, porque yo era un niño, sinceramente, y para el primer equipo. Cierto es que jugué unos 10 partidos, 11 partidos de liga, luego alterné 2 o 3 con el juvenil, solamente contra el Pozo, que era el derbi, y bajaba nada más que con ellos, pero era plantilla del primer equipo, con nombres y plantilla espectacular, de Sergio Lozano, Coveta, Javi Matías, Fabián, Raúl Manjón, brasileño, Thiago Deva y Messi, bueno, un plantillón. Y yo era un juvenil de 17 años. Me costó, sí, porque los inicios de esto de que tú entrenas y te veías bien encima, pero era un crío, luego competir es diferente, el salto a primera división. Pero lo disfruté muchísimo en los entrenamientos, aprendí, vamos, una barbaridad. Luis Fonseca me ayudó mucho, obviamente, y compañeros, ya saben, en el mundo del deporte hay compañeros buenos, compañeros ejemplos, compañeros no tan ejemplos, y con eso pues hubo compañeros que me ayudaron, otros pues son más pasotas o de menos ayudar, por así decir, digamos, a los jóvenes, pero fue bonito. No te podría decir que fue duro o que lo pasé mal por el hecho un poquito de la distancia de los míos. Sí, obviamente, soy un niño, era un niño con 17 años, pero como mi ilusión y mi hambre y mi meta era de comerme el fútbol sala y llegar a lo máximo, a conseguir sueños que al final lo he podido conseguir, pero fue duro, pero bonito a la vez. Tenemos esa temporada ahí y después tenemos una larga temporada ya de profesional, ¿vale? Cuando das el salto a Rivera, después estás en el Pozo, después vuelves a Cartagena, ¿vale? Tenemos toda esa etapa, pero a mí me va a gustar ahora más que hablemos sobre el salto que das al extranjero, ¿vale? La etapa esa la vamos a dejar y lo dejo ya para que lo sepan que habrá próximo programa. Y en esa, porque para mí, sabes que en Rivera, que es donde empezamos a hablar nosotros y demás, es donde tú pegas un salto tremendo y yo la quiero centrar en esa etapa, pero quiero para eso solo un programa. Solo para eso quiero un programa, ¿vale? Entonces, estás en la etapa esta de Cartagena y de pronto decides dar el salto al extranjero. ¿Lo decides tú o lo deciden por ti? No, lo decido totalmente yo. De hecho, te lo cuento, la gente interna pues se sabe un poquito, pero te digo, mi relación con Jimby es espectacular. Sigue siendo, era y es, Duda, el Presi, Miguel Ángel, todos. Compañeros que tengo son amigos. Fue un momento, a la vez fue muy rápido todo. Yo estaba en un momento de que acababa contrato, era fecha febrero y estaba ahí hablando con ellos, lo típico de una negociación, de ellos querían que siguiera, pero había que llegar a un acuerdo, a condiciones, el tiki-taka este que se dice, ¿sabes? De lo que conlleva una renovación. ¿Qué pasó? Me llegó la propuesta de Nagoya Ocean, de Japón, un club espectacular donde ya había tenido referencias muy buenas, a nivel de Asia, el campeón de Asia último, de club deportivamente, económicamente espectacular, y me llegó esa propuesta en febrero igual. ¿Qué pasa? Yo soy sincero, tengo 30 años, tenía en mi época de Jimby, de renovar o salir, tengo 30 años, he conseguido bastantes cosas, tenía todavía
mucho fútbol sala, pero bueno, me llegó esta propuesta. Y verdad que fue un poquito complicada porque en Jimby, mira, a raíz de que ahí nos fuimos, empezó a ser campeón, tal, que yo me alegro, vamos, ya te he dicho, tengo amigos, dudas, el Presi, todo, los quiero muchísimo y me alegro mucho. Pero fue ahí, tío, fue ese momento ahí de negociación, me llegó la propuesta de Japón y la acepté y quería nuevos retos, nuevas experiencias, nuevos cambios. Yo nunca había salido al extranjero y tenía propuestas de varios países, pero me llegó en el momento y lo decidí y allí que me lancé. Y vamos con ese cambio, porque, por ejemplo, Imanol, con el que estuve hace poco, hace unos días, también me dijo lo que es la cosa del cambio. Pero, ¿tú cómo llegaste a adaptarte allí? ¿Es tan fácil? No, 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 para nada. Yo sé que Imanol estuviste con él y demás, le costó bastante. A ver, cada persona es un mundo, ¿sabes? Diferente y todo eso. Pero es verdad que Japón es un país, una cultura peculiar que tienes que entrar, que te tiene que gustar, que tienes que tener ese respeto. Yo lo digo fácilmente, igual que cuando vienen a España o vienen a tu casa, tienes que adaptarte un poco ellos a ti, ¿no? A tu cultura, a tu costumbre, tu comida, tu todo. Pues en Japón pasa eso con los extranjeros, en este caso que somos nosotros los de fuera. Eh, ¿Una cultura totalmente diferente a España? Por supuesto que sí. ¿Que cuesta, que son diferentes, qué tal? Sí. Por lo menos en lo deportivo te hablo, personal por supuesto también te puedo hablar, pero en lo deportivo son muy respetuosos del trabajo, de compañerismo, de sacrificio. A nivel personal, pues no te van a decir qué pasa, cómo está tu pareja, cómo está tu familia, cómo, o vente a mi casa a comer, o vamos a salir a cenar después. Nada, ni te hablan. Pero luego en la pista, en lo profesional y demás, matan, te escuchan, te respetan y luego poquito a poco tienes que ir entrando en ellos, ganándote ese respeto y ese su corazón, pues con hechos, en la pista, en el día a día, en todo eso. Te digo yo, por lo menos por mi experiencia. Pero, como dices, ¿vale? Hay respeto, hay compañerismo, todas estas cosas. Pero es lo mismo el tener ese feeling, esa cosa con tu compañero donde lo miras y ya sabes lo que hace cada uno, a tener esa frialdad que aunque sabes que es tu compañero, aunque sabes que lo da todo, pero no es lo mismo, no hay ningún contacto. Es simplemente un profesional con otro profesional. ¿Notas esa diferencia a la hora de jugar, a la hora del feeling, Bueno, del tener ese contacto ahí? Bueno, se puede llegar a tener, pero esa diferencia, pues en España el tema de comunicación, por supuesto que es mucho más fácil. También te digo, el vestuario es muy españolizado porque épocas anteriores siempre han tenido tres extranjeros, en este caso brasileños, siempre, o portugueses, que Ricardinho estuvo, pero el entrenador siempre ha sido extranjero, portugués, brasileño, perdón. Han tenido español, Fuentes, 5 años, que yo llegué con Fuentes, jugadores como Tomoki, Shimizu Kazuya y tres, cuatro jugadores más japoneses han jugado en la Liga Española. El idioma, la verdad que es un poco españolizado. Y luego, lo que hemos hablado antes, hemos comentado, tienes que adaptarte tú a ellos, pues poco a poco y conociendo el idioma, palabras básicas para comunicación dentro de pistas y luego fuera, pero sobre todo dentro de pistas, que es donde hay que tenerla, ¿sabes? ¿Que es más complicado que en España? Por supuesto que sí, pero ahí viene pues esto que te digo, de ese feeling, poquito a poco en los entrenos, hablar en inglés o coger al compañero español que sabe y hablar con los japoneses, porque sinceramente es muy fácil, ellos son muy respetuosos, sobre todo con el extranjero, con el jugador de experiencia, te hacen caso siempre para ayudar. A mí, sinceramente, fue muy fácil. De hecho, mira, me he pegado 4 años aquí, 4 años allí, en Japón, perdón, el extranjero que más tiempo ha estado en Nagoya Ocean. Y yo tengo, vamos, es mi familia, como quien dice, también japonesa. He conocido personas espectaculares, compañeros, aficionados, todo. Yo te digo que la experiencia ha sido espectacular y no tengo palabras nada más que de agradecimiento y positivas para ellos. Otra diferencia que quiero que me comentes. Llega del fútbol, del Jimby. Te vas allá a Japón.
¿Es lo mismo el fútbol sala? ¿Se vive igual el fútbol sala? No, no, tío. En eso todavía hay muchísima diferencia. En plan, España, aparte, es pionera en fútbol sala. Para mí es la mejor liga del mundo, donde quieren ir todos los jugadores, quieren los entrenadores entrenar, quieren estar allí, ¿sabes? Y la liga es diferente. Es verdad que aquí, en comparación, pues te digo que la japonesa es muy física, muy de correr, muy física, muy táctica ahora también, digamos, pero bueno, hoy en día el fútbol sala se ha puesto muy táctico, que también tenemos hasta para otro programa para hablar del nuevo fútbol sala que hay hoy Esa en... llega, esa pregunta sabes que va a llegar. ¿La has visto antes? Pues Eso para mí entonces, no me gusta tanto, pero entonces, esa pregunta llega porque es obligada. pues nada, luego la comentamos. Diferencias, sí, tío, es muy el ritmo diferente, más físico, más transiciones, menos timing. El jugador japonés muy, digamos, cuadriculado en la palabra con respeto. Sí, sí, sí. Efectivamente, tú lo entiendes. Pero a la hora de ese timing, el gol, esa calidad, esa tal, pues sí que falta un poco. Pero bueno, está creciendo muchísimo, de hecho en la selección se nota y la liga al final es muy competitiva, hay otros dos o tres equipos también que lo ponen muy complicado, se está apostando, también hay extranjeros en los demás equipos, pero sí, se nota, España es más calidad, la estrategia se paga mucho, ahora el tema del portero jugador, como se está llevando, que ahora en Japón se ha llevado también, lo ven de España y ven que el arma que hace daño, que el nuevo fútbol sala. Y se está llevando también allí a Japón, el partido pues un poco más lento también, más táctico, pero es lo que hay. Y vamos luego con el otro cambio, este último que tiene. De Japón a Malasia, pero no una vuelta a España. ¿Por qué? Sinceramente, David, como te he dicho, mi época de España creo que he jugado en Rivera Navarra, donde di el salto, donde llegué a la selección, donde llegué a competir a los grandes, como competíamos quedando cuarto clasificado, que eso era impensable. Ahora ha cambiado el fútbol sala mucho, pero en mi época, Barça, bueno, Inter, Barça y el Porto eran intocables para un club como los Rivera, los Palma, los Shota, tú me entiendes. Sí, sí, sí. Y nosotros ahí con Pato, de la mano de Pato en Rivera Navarra, intentamos competir y competimos al máximo. Llegué al salto a la selección, campeón de Europa, llegué a un grande como el Pozo, 4 temporadas, luchando, ganamos algunos títulos, siempre luchando en las finales, perdiendo la final de Liga y de Copa, sí, pero ahí dando el todo. Luego en Jimby una etapa preciosa, muy bonita, que vimos el cambio ahí con Jimby, de la mano de Duda, sinceramente, y del Presi, que apostó mucho por el fútbol sala y mira, han sido campeones y demás. ¿Qué pasó? Llegó este salto del extranjero, 4 años espectaculares en Japón, y me llegó la propuesta de Malasia ahora, GDT. Te comento, un club espectacular, es verdad que es basado en fútbol, aquí el príncipe es el dueño del club, que tiene fútbol, tiene sesión de fútbol sala, tiene sesión de básquet femenino, vóley, rugby. Es un amante de los deportes y es el príncipe. Eh, y sí, aquí tienes que ser campeón sí o sí. Bueno, esa presión que a mí me gusta también, de que no me voy a un club perdedor o un club que ya te deja, que no se entrena, que no tal, porque tenía propuestas de otros sitios y no quise eso. ¿Por qué no volví a España? Porque sinceramente el tema económico, no te voy a engañar, hay muchísima gran diferencia y en mi experiencia, pues ya en fútbol sala español, pues lo he vivido prácticamente todo, ¿me entiendes? Por eso decidí otro nuevo reto fuera de España, ahora aquí en Malasia, otro club campeón, esa presión de ser líder, de dar el máximo, de enseñar pues, a los más jóvenes, aportar mi experiencia, todo eso. Por eso fue esta decisión de no volver a España, que tuve propuestas también, pero la primordial fue lo que te he comentado y por supuesto económicamente, que desgraciadamente pues el fútbol sala cada vez va para abajo, en España también,
y sobre todo para los veteranos. Ya también hay que dar paso a los jóvenes y saber que tienen que dar paso a los jóvenes, sinceramente. ¿Hay otra nueva adaptación o como vienes de Japón, te es mucho más fácil? Sí, sinceramente es más fácil. La primera fue la más dura. Yo siempre en España, ya te digo, Navarra estaba muy lejos de mi Córdoba y demás, pero tenía unos días libres y podía ir a casa. En Japón era imposible. O teníamos vacaciones de verano. Eh, Ahora con Malasia, pues ya estamos más adaptados. También yo, mi pareja, todo más adaptado. También Malasia es más internacional, digamos. Se habla el inglés, que en Japón es muy más complicado y son más cerrados, como te digo. Aquí es más internacional, digamos. Hay también más extranjeros en la zona que vivimos. También el preparador físico es español, Suso, el entrenador portugués, está Bruno Taffi, que es brasileño, jugó en la Liga Española, Cayo también en el cuerpo técnico, que jugó en Córdoba. También más fácil el hecho de esa adaptación que tuve, que yo ya llegué tarde, con la pretemporada empezada y casi comenzando la liga. Me han ayudado muchísimo y luego el tema de los malayos, eso es totalmente diferente a los japoneses. Son más, digamos así, más andaluces, para que lo entiendan, más abiertos, más alegres, más diferentes, ¿sabes? Pero la adaptación ha sido más fácil que la primera mi etapa en Japón. Sí. Y bueno, una vez hablado ya un poco de todo esto, de tu etapa de que estás teniendo todavía en el extranjero, nos vamos con la parte que a mí me gusta, ¿vale? La libertad, la pizarra, ese cambio que tú has vivido, estás viviendo, que está dando el fútbol sala. Y que yo, personalmente, que te conozco hace tantas temporadas, yo sé que hay jugadores que necesitan mucha más libertad para su juego y hay otros jugadores que sé, por ejemplo, un Japón que aprenden mucho más rápido una pizarra que tener esa libertad, porque son como son, ¿vale? Tú lo ves mejor, aunque sea necesario, como yo digo muchas veces, en ciertas jugadas o en ciertos momentos, pero para el espectáculo, no como jugador, pero para el espectáculo, para el espectador. ¿Tú qué ves mejor? ¿Pizarra o libertad? Mira, yo soy muy claro y además he vivido, gracias a Dios, esa etapa de libertad que había un poquito más antes y ahora es más pizarra. Sinceramente, de mi inicio, bueno, de jugadores o yo mismo, me he tenido que adaptar más, ser un jugador más táctico, cada vez más, lo que no han llevado prácticamente quitando no sé qué porcentaje de arte. David, un 90%, hoy en día el jugador de fútbol sala tiene que ser táctico, completo, defensivo, ataque, muy igualado. Si tiene esos picos de para arriba es una máquina y para atrás es un desastre, no juega. Que ahí es donde hablamos de esa libertad. ¿Qué pasa con esto? Yo en mis comienzos me acuerdo lo que yo haría, hablo de mí. En mis comienzos me acuerdo de que el portero me la daba al lado del borde del área. ¿Qué pasa con eso? No podía pegar esa bomba, por así decirlo, hablando mal y tal, al pivo de 2 metros, como hoy pasa, y pelotazo para arriba al pivo y ya vale todo. O luego le sumamos la regla del portero, echársela y subir y tener que bajarte abajo y a jugar de 5 para 4, todo eso. ¿Qué pasa ahí en eso? Yo creo que todo el mundo se ha adaptado un poco a esas reglas, a la regla de que ya vale esa bomba, ya vale quitártela de esta. Antiguamente tenías que jugar el balón sacado. ¿Qué pasa con eso? Pues ahí el jugador tenía que tener más calidad, más visión de juego, más que te saltaban y tenías que ser regate en corto, esa pillería, esa inteligencia. ¿Qué ha pasado? Pues se va cambiando año, año, año. Pues ahora ya se ha convertido en fútbol sala que tristemente pues a mí me gusta mucho menos que el fútbol sala del pasado. Y te lo digo yo que estoy presente, que estoy jugando en activo, que he vivido un poquito mis comienzos, desde no profesional a profesional también un poquito, que justo fue cuando cambiaron las reglas y he vivido la de ahora
y me gusta más el fútbol sala de antes, con un poquito más libertad, más... No es callejero esa palabra, ¿sabes? De lo que te he explicado, de un poquito, había más espectáculo, el jugador tenía más que sobrevivir pues a eso, a esos espacios en corto, a esos unos para uno, y eso cada vez pues se está perdiendo más hoy en día. Ahora hay pues más bloqueos, más pantalla, más pase directo a pivo y hundir la defensa, luego aprovechar y sacar al portero y parar el partido y jugar, atacar con eso. Te lo entiendo porque para ganar, luego la táctica hoy en día y la estrategia en el fútbol sala es primordial. ¿Qué me dices de prefiero? Prefiero a las otras normas o cambiaría yo las normas, ¿me entiendes? Si me dan a mí a elegir. Sabes que tengo que preguntarlo, que para mí es obligatorio, porque muchas veces, aunque yo en redes opine lo que yo opine, siempre yo prefiero también que todo el mundo vea que en cada programa la opinión también es la vuestra y casualmente es la misma. Como yo digo, hay mucha casualidad en estas cosas. Entonces, viendo esa parte, y por ejemplo, aunque está fuera, yo sé que conoces más o menos y sigue siguiendo la liga de aquí. ¿Cómo ves que cada temporada en federación se cambien ciertas normas? Por ejemplo, un ejemplo básico. Esta temporada sacamos con los pies y con las manos, pero de pronto la siguiente ya eso lo cambiamos y volvemos solos con los pies. ¿Cómo ves que cada año se estén cambiando las normas? Ya, esto yo lo veo, en mi opinión, yo soy muy claro, yo lo veo mal. No me gusta y hablo con compañeros que están jugando allí en Liga Española y tampoco les gusta. Por miedo no lo podrán decir o no lo dicen o no tienen la oportunidad o tal, pero yo lo digo sinceramente y si me tocaría estar en España y estoy jugando, lo diría sin ningún problema y sin ningún miedo, porque como hemos dicho, igual que la libertad del juego, libertad de expresión, hoy en día hay que tenerla y no callarse por X motivo o miedo. Pero sabrás, y como los has visto que Imanol, Santi Valladares y todos son muy claros con eso y dicen lo mismo. Lo que pasa es que luego lo que yo no llego a comprender es cómo técnicos que van a esas reuniones no quieren eso, pero votan el sí a eso. Esa es la parte que a mí no me llega todavía y por eso hablo con ellos y no me llega a cuadrar muchas veces las cosas. Y ahora vamos a otra. Llevas muchas temporadas, ¿vale? Todavía te queda, ¿vale? Soy yo mismo y todavía quiero esta temporada incluso jugar en un provincial, en un tercera, imagínate. Pero tú que te queda todavía mucho y eso, pero ¿tienes una mentalización de un futuro ser uno de los que forman o están en una de esas plantillas ya como hay muchos de técnicos? No lo sé, David. A día de hoy yo todavía me veo muy mentalizado en seguir entrenando como el que más, cuidándome en cada entreno, en cada partido, en cada temporada. Ahora he cambiado de equipo y podía haberme quedado en Nagoya. Tenía propuestas de renovación y estaba muy bien. Campeones, siempre ganábamos tal. Y he querido este nuevo reto por eso mismo, porque a día de hoy me veo todavía como jugador de querer seguir mejorando y si cuelo dos goles quiero colar tres y si hemos ganado la temporada campeones ganando, perdiendo cuatro partidos a la siguiente temporada no quiero perder ninguno, no me veo. ¿Me dices de entrenador tal? Me gusta muchísimo el fútbol sala, veo y consumo mucho fútbol sala y he tenido la suerte de tener entrenadores espectaculares y aprender muchísimo de ellos y yo lo digo siempre, el jugador que luego es entrenador siempre va un puntito más que el entrenador que no ha sido jugador. Esta pregunta iba relacionada por un motivo fácil, ¿vale? Eres un jugador de experiencia, eres un jugador que se va a un club fuera. Y conociendo un poco las ligas, eres un jugador en el que se fijan los que están allí. Eres un jugador, por ejemplo, ahora en Malasia. Tienes que ser un jugador que aplica su experiencia y además tiene que ayudar a los jóvenes, ¿correcto o no? Bien, Entonces, en esa faceta que tú tienes de ayudar a los jóvenes, entonces estás haciendo como una capacidad de un entrenador dentro de la pista, entre comillas, como yo digo, ¿no? ¿Te está pasando o no? sí, por supuesto que sí. Por eso te he dicho de lo de ese puntito o ese entrenador que podría
serlo, no lo sé a día de hoy porque solamente pienso en el nivel jugador, pero a la hora de entrenador o de ahora mismo de compañero, por supuesto. Te comentaba al principio de todo, he tenido compañeros en mi inicio que eran buenos compañeros, apoyaban al joven, no apoyaban, y yo he vivido eso. Y para mí eso es fundamental y es una de de mis personalidades de jugador joven. Me encanta ayudarlo. Vamos a ver, una pregunta que seguro me hago yo y se hacen mucho. Aunque estás en esa etapa que estás ahí, aunque sabemos que las propuestas económicas de aquí son más bajas, ¿tendremos la suerte que te retires en España? A ver, a mí es una de las que me gustaría y creo que se podría dar. Eh, a mí me encanta que mi familia y mis amigos me vean en la grada, yo a ellos verlos. Y aparte, el fútbol sala, como he dicho, la Liga Española es la mejor del mundo. Ahora mismo no tengo pensamiento, he firmado contrato de 2 más 1 y no tengo pensamiento en volver. Cuando acabe o cuando no sé, imagínate que llega dentro de un año o no quiero seguir más en el extranjero, quiero volverme a casa o tal, no lo sé, David. A día de hoy tengo aquí contrato, estoy feliz, acabo de llegar, tengo el reto, como hemos hablado, de seguir siendo líder, ayudar, mi experiencia, ser campeón, y para eso he venido a este gran club de Malasia, que es el campeón. Pero en el día de mañana sí que me gustaría retirarme por donde empecé, en la mejor liga del mundo, en mi casa, con mi familia, mis amigos. Por supuesto que me gustaría. Ese detalle de en mi casa, que lo anote la gente, porque sabemos cuál es su casa. Lo dejo ahí en el aire. Bueno, como estamos en el tramo final, a ver, hablamos y sabes que hemos hablado mucho. ¿Te he mandado algún listado de preguntas o esto ha sido todo sobre la marcha y según charlamos? ¿Perdón? No te he ¿Si ha sido escuchado sobre bien. la marcha como charlamos o te he Sí, enviado antes un listado de preguntas? nada, nada, nada. Esto es face to face, como el mismo nombre, como la marcha de amigo a amigo. Y sabes que es el primero, sabes que habrá más porque tu carrera es larga y esperemos que sea mucho más larga y que me den para mucho más programas porque eso ahí estamos los dos, ¿vale? Pero el próximo sí me gustaría que fuera esa etapa que para mí considero que es la top, aunque después sabemos que el post y eso mucho, pero la de Rivera para mí es una etapa que cumbre en tu carrera y es la que me gustaría mucho tratar con tranquilidad en el próximo programa si tú lo ves bien. Perfecto, para mí es un placer. Yo me veo muchos programas tuyos y hace falta más gente como tú en el fútbol sala porque tristemente no tenemos esa visión como otros deportes, pero el fútbol sala todo el mundo le encanta, el deporte más practicado, con más licencias del mundo y tenemos que ayudarnos entre todos, digamos así. Esa es la parte que yo digo, si no nos ayudamos entre nosotros, y sabes que llevo muchísimos años en esto, tanto en las pistas como entrenador, como de todo, es muy difícil, menos en este deporte. Y vamos con otra. ¿A quién retas tú que sea el próximo que esté conmigo? Uah, uah, hay muchísimos, ¿eh? Mójate con uno. A ver. Que eres jugador, ¿no? ¿Tú mandas? ¿Eres tú el que manda en eso? Venga, pues te voy a decir tres, ¿vale? Y tú ahí ya eliges o ellos si pueden darte la Vale, oportunidad, eso ya tal. que decidan ellos. Venga, te doy Mellado, te doy Chemi, portero, y te doy Javi Mínguez. Dos Vale, de Jimby y uno de Inter Movistar. vale, se nota, es el que tiene Son muchísimo. tres espectaculares, aparte de jugadores, Sí, sí, sí. de personas, y tienen buenas anécdotas y pueden darte bastante juego. Perfecto. Entonces, señor Andresito, un placer, como sabes. Estamos en contacto y este ya sabes que ha sido el primero de muchos. Y ahora, lo último que tienes que decir. ¿Por qué tienen que apostar por el fútbol sala? Bueno, es fácil porque es un deporte espectacular. De hecho, ya lo hemos hablado, el que más se practica y todo el mundo cuando lo ve por primera vez, si no lo han visto,
va a las pistas y disfrutan, quieren volver, el aficionado engancha muchísimo. Eh, yo lo tengo claro, que para mí es el mejor deporte del mundo y la gente pues tiene que verlo, que apoyarlo. Y si no ha ido nunca a verlo, que vayan y ya verás como seguro que repite y se engancha porque es un deporte fantástico. Pues ya lo habéis visto y lo habéis escuchado. Un grande de nuestro fútbol sala, aunque ahora esté fuera, pero atento, y ya lo habéis escuchado, no voy a repetir algo que ha dicho él. Muchas gracias, Andresito. Nada, muchas gracias a ti y gracias por darme visibilidad a nuestro deporte, que es muy importante y siempre está ahí al pie del cañón.